Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Y primero que nada, antes de empezar, quiero dar las gracias a todas las personas que se han suscrito al canal y que han estado dando likes o que los han estado viendo. De verdad, significa mucho su apoyo. Y bueno, el video de hoy va a tratar sobre 10 cosas que no sabías o probablemente sí sabías sobre Finlandia. Y bueno, el número uno es que Finlandia, si no lo sabían, es el país con más saunas en el mundo, y esto es debido a que el sauna proviene de Finlandia. De hecho, la palabra sauna es la única palabra de origen finés que se utiliza, por ejemplo, en el español. Ok, número 2. En 1906, Finlandia se convirtió en el segundo país en dar derecho de voto a la mujer y el primero en Europa en dar derecho a votar y a postularse para puestos del gobierno. Siguiente punto. Número 3. Finlandia se considera el país más feliz del mundo desde 2018 y ha estado en el ranking mundial de felicidad desde el 2012. Obviamente este ranking está basado en diferentes aspectos de los cuales realmente eh, no sé cómo calificarlo, pero en este ranking se califican cosas como el estado económico, los bienes y servicios, pero bueno. Número 4. Finlandia es el tercer país menos corrupto del mundo. Así es. Y esto es bastante gracioso, ya que México es uno de los países más corruptos del mundo. Eh, Número 5. Hay dos lenguas oficiales en Finlandia, el finlandés y el sueco. Y esto se debe a que en el pasado fue parte de Suecia y es por eso que se manejan las dos lenguas como oficiales. De hecho, es bastante curioso, en muchas de las calles, si no es que en todas, tú vas a poder encontrar el nombre de la calle en finlandés y en sueco. Y lo mismo pasa con las ciudades tienen un nombre en finlandés y su nombre en sueco. Y lo mismo pasa incluso con los productos como la leche o otro tipo de cosas. El caso es que están en los dos idiomas. Número 6. La tierra de los miles de lagos. Así es, Finlandia tiene aproximadamente 187.888 lagos, y no son lagos pequeños, son lagos que en su mayoría son más grandes a 50 metros cuadrados, y eso ya es bastante grande. Y bueno, ¿qué les puedo decir? Son demasiados lagos. Número 7. Finlandia es el país que exporta o que tiene más bandas de heavy metal o black metal, me parece, per cápita. Tienen una impresionante cantidad de bandas de metal, pero posiblemente algunos de ustedes conozcan alguna de las bandas. Les dejaré un póster con nombres por aquí o por acá. Y bueno, o sea, no sé, o sea, es como algo súper famoso aquí, es como el género de música que a mucha gente le gusta aquí, pero también muchas de las bandas no tocan o no cantan sus canciones en finlandés, las cantan en inglés por cuestiones de mercadotecnia, podría decirse. Número 8. Este es bastante gracioso porque en Finlandia existen deportes o competencias bastante extrañas. Y las siguientes son algunos de los ejemplos que encontré o que me comentaron. Por ejemplo, hay una competencia de cargar a tu esposa a través de un rally, el lodo, piscina, bueno, lago, río, lo que sea. Y bueno, el propósito de esto no es solamente cargar a tu esposa. El premio de este concurso o de esta carrera es: el que gane se lleva el peso de la esposa en litros. Lo cual es bastante gracioso porque si tu esposa es pesada, pues obviamente es más difícil para ti o es más difícil lograr ganar esta competencia. Pero la ventaja es que te llevas más litros de cerveza. Y si tu esposa no es pesada, vaya, pues obviamente hay más probabilidades de que ganes, pero también te dan menos cerveza. Bueno, pero a fin de cuentas es algo bastante curioso a mi parecer. Pero bueno, la siguiente competencia o deporte
es el lanzamiento de celulares. Sí, en Finlandia hay una competencia así como lanzamiento de ballesta o cosas por el estilo, pero ellos lanzan celulares y por lo general me parece son teléfonos antiguos como Nokias. Dato curioso, Nokia es una empresa finlandesa. Sí. Les voy a poner unas imágenes, es bastante curioso. No sé ni cómo explicarlo, pero existe, esa es la realidad. El siguiente no es tan diferente, tiene que ver con fútbol, pero este se llama o es fútbol de pantano. Y esto simplemente es como se escucha, son jugadores de fútbol jugando en un pantano, cubiertos hasta casi las rodillas de lodo y pues no hay nada más que decir sobre eso. Y por último, de estos deportes o competencias extrañas que les he traído, es probablemente el más extraño que ustedes habrán escuchado, y es la guitarra de aire. Así es, en esta competencia las personas se suben a interpretar una canción como si fuera playback y pretenden estar tocando la guitarra. Es como un performance en el que el que tenga el mejor acto o la mejor presencia gana el concurso. Buscaré unos videos para ponérselos por aquí, por aquí. Para que lo puedan ver y ustedes me digan si es o no es bastante extraño. El número 9 son los videojuegos y eso es algo que quería tocar en lo personal. No es que yo sea una persona mucho de videojuegos, no actualmente, pero me sorprendió mucho porque yo no sabía y estoy seguro que mucha gente tampoco sabía esto, pero juegos como Angry Birds, Boom Beach, Hill Climb Racing, que es este jueguito de la persona que va manejando este camioncito rojo y no te tienes que voltear y demás, ya tiene bastantes años, y Clash of Clans, que es bastante famoso me parece para las personas que les gustan ese tipo de juegos. Todos estos juegos fueron desarrollados por empresas finlandesas. Y según he visto aquí en internet y también buscando trabajos, he visto que hay mucha área de oportunidad para desarrolladores de juegos, para desarrolladores de software, y eso es bastante impresionante. Yo la verdad no sabía que todos estos juegos eran de empresas finlandesas, lo cual es bastante chido saberlo. Y como último, probablemente ustedes saben que en Finlandia se pueden ver las auroras boreales. Por lo general es en la parte norte del país, en este lugar bastante turístico que seguramente muchos han visto en fotos de Instagram, que son estos como iglús transparentes donde puedes ver las auroras boreales. Esa ciudad se llama Lapland. La siguiente es que aquí hay un evento bastante curioso e impresionante, me parece, que es el sol de medianoche. Durante el verano, mayormente igual en el norte del país, el sol no se oculta. No se oculta, entonces no hay noche y puedes ver el sol a medianoche. Y lo contrario pasa en invierno, que son las noches polares, que igual en esta época que está empezando, los días duran menos, o bueno, la luz del día dura menos, pero en el norte del país no sale nada el sol. Nada, nada, nada. Son noches totales todos los días. Y bueno, estas son algunas de las cosas que me platicaron, que investigué sobre Finlandia, que mucha gente orgullosamente te dice, oye, ¿sabes que tenemos este tipo de deportes o sabías que esto pasa en Finlandia? Y honestamente muchas de ellas no lo sabía y me parece todo tanto curioso como bastante importante para poder entender la cultura finlandesa. Y pues bueno, no veo nada de malo en muchas de las cosas como los deportes extraños. Creo que eso lo hace bastante único. Y pues creo que eso sería todo por el video de hoy, amigos. Nuevamente gracias por suscribirse, por darle like a los videos.
Y pues bueno, se los vuelvo a decir a quienes sean nuevos en el canal, por favor suscríbanse, dejen su like. Voy a estar subiendo más videos que espero les gusten y pues coméntenme abajo qué otras cosas les gustaría saber sobre Finlandia, qué otras cosas les gustaría ver. Y pues bueno, eso sería todo. Cuídense amigos y los veo la siguiente semana o en el siguiente video.